Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Hoy traemos un contenido que sé que han estado esperando con muchísima intriga, algo que va a desvelar esos pequeños misterios que nos rodean a nuestras celebridades favoritas. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem, quien al parecer está hablando de todo y va a revelar secretos de su relación con Hande. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Les aseguro que tenemos mucho más para ustedes. Pues bien, vamos directo al grano. La noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que ha captado la atención de millones de fans alrededor del globo es que Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento en la pantalla, parece estar en un momento de total apertura. Y cuando decimos total apertura nos referimos a que está dispuesto a compartir detalles íntimos y hasta secretos de su relación sentimental con la deslumbrante Hande Erçel. Ustedes saben, Hande y Kerem, o como cariñosamente los llamamos, Kerem y Hande, han sido una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real, generó una ola de admiración y especulación. Y ahora, con Kerem hablando así, parece que vamos a tener una visión más profunda de lo que realmente ocurre detrás de las cámaras, detrás de los flashes, detrás de esa fachada de perfección que a veces proyectan las estrellas. ¿Qué significa esto? Pues significa que vamos a explorar las razones detrás de estas revelaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué tipo de secretos podrían salir a la luz? ¿Serán aspectos positivos que refuercen su amor, o tal vez desafíos que hayan enfrentado juntos? El titular es potente y las implicaciones son aún mayores. Imagine desvelar aspectos de su relación que hasta ahora solo ellos conocían, o que nosotros solo podíamos imaginar. Podríamos estar ante confesiones sobre cómo gestionan la fama, cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, o quizás detalles más personales sobre sus momentos cotidianos, sus sueños compartidos, o incluso, quién sabe, los pequeños baches que toda relación atraviesa. La expectativa es máxima. Y para que esto sea aún más emocionante, les invito a que mientras escuchan y ven este vídeo, vayan pensando en qué les gustaría saber a ustedes. ¿Qué secretos creen que Kerem podría revelar sobre Hande? ¿Qué aspectos de su relación les intrigan más? Anótenlo porque al final del vídeo tendremos un espacio para que compartan sus pensamientos y teorías en los comentarios. Queremos saber su opinión. Ahora adentrémonos en lo que se está comentando y rumoreando, basándonos en las últimas apariciones y declaraciones, aunque sea de forma indirecta, de Kerem. Se dice que en unas recientes entrevistas, o quizás en alguna aparición pública más íntima, Kerem ha mostrado una faceta mucho más madura y reflexiva respecto a su vida personal. Ha hablado de la importancia de la comunicación, de la confianza y del respeto mutuo como pilares fundamentales en cualquier relación, y esto, por supuesto, aplicado a su vínculo con Hande. Lo interesante es que no se queda solo en generalidades. Se sugiere que ha ido un poco más allá, insinuando detalles que pintan un cuadro más completo de su noviazgo. Por ejemplo, se habla de que Kerem podría haber compartido cómo fue el inicio de su relación, esos primeros momentos en los que la conexión se volvió algo más que profesional. Quizás confesó sus inseguridades iniciales, las dudas que surgieron ante la intensidad de las miradas del público, o las presiones mediáticas que sin duda, juegan un papel importante en la vida de figuras públicas de su calibre. Imaginen que revele cómo manejaron la transición de compañeros de escena a pareja sentimental. ¿Hubo un momento decisivo? ¿Una chispa inesperada? Estos son los detalles que a nosotros como fans, nos fascinan y nos ayudan a conectar aún más con ellos. Otro punto clave que se está especulando es sobre cómo su relación ha evolucionado con el tiempo. No es lo mismo una relación al principio con la novedad y la emoción, que una relación consolidada. Kerem, según lo que se vislumbra, estaría abordando cómo han sabido mantener viva la llama, cómo han superado las inevitables crisis o malentendidos que surgen en cualquier pareja, pero magnificados por su exposición pública. Han tenido que luchar contra los celos, la distancia por motivos de trabajo, o las opiniones externas. La clave aquí es la autenticidad de sus revelaciones. Si Kerem se muestra vulnerable y honesto sobre los desafíos, eso no solo humanizará su relación,
sino que también servirá de inspiración para muchos. Y no podemos olvidar el aspecto de su futuro. ¿Han hablado de planes a largo plazo? ¿De matrimonio, de hijos, de proyectos de vida juntos? Aunque es un terreno muy personal, y es posible que Kerem no entre en detalles tan explícitos, sí podría haber dado pinceladas sobre la seriedad y la profundidad de sus intenciones. Declaraciones como Ande es la mujer con la que quiero construir mi futuro, o nuestra relación es mi prioridad número 1 serían, sin duda, titulares por sí solas. Pero si va más allá, y revela detalles de cómo están trabajando activamente para ese futuro, eso sería extraordinario. Además hay que considerar el contexto de estas supuestas revelaciones. ¿Se dan en un momento de tranquilidad o de tensión? La forma en que una pareja aborda la revelación de secretos puede decir mucho sobre su fortaleza. Si Kerem lo hace de una manera positiva, enfocándose en el crecimiento y la superación, eso refuerza la imagen de una relación sólida y saludable. Si por el contrario revela aspectos negativos, siempre y cuando lo haga con respeto y sin buscar culpables, podría ser una forma de cerrar capítulos o de pedir comprensión. Pero honestamente, dada la forma en que ambos suelen proyectar una imagen de respeto mutuo, es más probable que las revelaciones sean constructivas. El titular es ciertamente llamativo, Kerem habla de todo. Esto invita a pensar en una especie de confesionario, donde no se deja nada en el tintero. Podría haber hablado de discusiones privadas, de momentos de duda, de las presiones familiares o de amigos. Es difícil predecir el alcance exacto, pero la promesa de todo genera una expectativa enorme. Y es justo ahí donde reside el atractivo de estos vídeos. No es solo chismorreo, es una ventana a la vida de personas que admiramos, a sus luchas, a sus triunfos, a su humanidad. Imaginen por un momento que Kerem comparte anécdotas divertidas sobre Ande, esos pequeños detalles que solo una pareja conoce y que sacan sonrisas. ¿Cómo reacciona Ande cuando se enfada? ¿Cuál es su comida favorita que él prepara con esmero? ¿Qué les hace reír a carcajadas? Estos son los fragmentos de vida que, aunque parezcan triviales, son los que construyen la verdadera intimidad y la conexión. Y si Kerem se anima a compartir esto, sería un gesto de mucha confianza hacia su público. También es importante reflexionar sobre el porqué de estas revelaciones. A veces los artistas deciden ser más abiertos para controlar la narrativa, para evitar que los rumores y las especulaciones sin fundamento tomen el control. Al compartir ellos mismos ciertos aspectos, pueden guiar al público, aclarar malentendidos y mostrar su verdad. Si este es el caso, entonces estas declaraciones de Kerem serían una estrategia inteligente para proteger su relación y su imagen pública. Otro ángulo a considerar es el impacto que estas revelaciones podrían tener en la percepción pública de Kerem y Ande como pareja. ¿Se fortalecerá aún más su imagen de pareja ideal, o podrían surgir voces críticas? La verdad es que el público es impredecible, pero si las revelaciones son auténticas y manejadas con sensibilidad, es probable que generen más empatía y admiración. La vulnerabilidad compartida es una herramienta poderosa para crear conexiones. Y hablando de secretos, uno de los aspectos más intrigantes de las relaciones de celebridades es cómo navegan el tema de la privacidad en un mundo que, por definición, es público. ¿Cómo establecen límites? ¿Cómo protegen su espacio personal de las miradas indiscretas? Si Kerem ha compartido estrategias para esto, o incluso anécdotas sobre cómo han logrado mantener ciertos aspectos de su vida en privado a pesar de la fama, sería increíblemente valioso e interesante. Además, en el ámbito profesional, ¿cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos? ¿Se dan consejos? ¿Se celebran los éxitos? ¿Se consuelan en los fracasos? La vida de un actor está llena de altibajos, y tener a una pareja que entiende esa dinámica desde adentro es un gran privilegio. Si Kerem ha revelado cómo esta sinergia profesional ha fortalecido su relación personal, sería una gran enseñanza para todos nosotros. Y si nos ponemos más especulativos, ¿podría haber alguna pista sobre futuros proyectos juntos? A veces las confesiones íntimas vienen acompañadas de planes profesionales compartidos. Si Kerem ha insinuado algo al respecto, nuestro radar de noticias estaría a tope. En resumen, la promesa de que Kerem Bürsin está hablando de todo, sobre su relación con Hande Erçel abre un abanico de posibilidades. Desde los inicios de su romance, pasando por los desafíos y las estrategias para mantener viva la chispa, hasta sus planes de futuro y cómo gestionan la privacidad y el apoyo mutuo.
La autenticidad y la profundidad de estas revelaciones son lo que mantendrán a todos pegados a la pantalla, esperando cada palabra. Bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por lo que Kerem podría estar revelando sobre su relación con Hande. Hemos explorado las diversas facetas de estas posibles confesiones, desde los aspectos más románticos y cotidianos hasta los desafíos que toda pareja enfrenta, magnificados por la fama. La intriga está servida y la expectativa de conocer más detalles de esta querida pareja es palpable. Les agradezco de corazón por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, quiero escucharles a ustedes. ¿Qué les parecieron estas reflexiones? ¿Qué aspectos creen que Kerem debería o podría revelar sobre Hande? ¿Tienen ustedes alguna teoría o expectativa particular? Déjenmelo saber en la sección de comentarios justo aquí abajo. Sus opiniones enriquecen muchísimo nuestro canal y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les generó esa chispa de curiosidad que tanto nos gusta, no olviden darle un asterisco me gusta enorme a este vídeo. Compartan esta publicación con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de contenido. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más contenido que les encantará. Hasta la próxima.